Vamos a comenzar. Vamos a grabar la clase, tienen que aceptar ahí grabar. Amén. Vamos a comenzar hoy con nuestra última clase de hermenéutica. Así que es la clase número 7, así que vamos a recordar un poquito lo que hablamos la última vez. ¿Ya? Yo siempre les he estado dando estos tips o estos datos como para que no olviden y se les graba ahí en la memoria de que todo creyente debe al menos ser un lector de las Escrituras y que cuando se enfrenta a la Escritura siempre van a surgir interrogantes, preguntas, dudas, aportes. Para eso, generalmente surgen dos preguntas que son de gran importancia. Primero, ¿qué dice la Biblia sobre algún tema en particular? ¿Y qué quiere decir la Biblia o el escritor del libro cuando dice tal o cual cosa? Y para eso dice que tenemos que comenzar a investigar, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar la respuesta mediante el estudio, dice, de diferentes auxiliares que nosotros debemos de utilizar siempre en nuestra investigación bíblica, que son la misma Biblia, diferentes versiones de Biblia, ¿no es cierto? Distintos textos, ¿verdad? Eh, Comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, libros de historia general, libros de historia universal, en fin. Y también hablábamos de esto porque muchos hermanos piensan que solo orando y pidiéndole al Espíritu de Dios que les enseñe van a aprender. Pero en realidad el Espíritu de Dios no enseña. El Espíritu de Dios recuerda lo que tú ya has aprendido o lo que tú ya has estudiado por tu propia responsabilidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una guía, no un atajo para llevarnos al conocimiento de la verdad de Dios. Por tal razón, contar con el Espíritu no excluye la necesidad del estudio de las Escrituras. Entonces tenemos acá dos elementos que son esenciales. Primero, orar antes de estudiar la palabra porque necesitamos de la guía del Espíritu Santo que nos ilumina para comprender lo que antes no comprendíamos, ¿verdad? Y luego necesitamos nosotros estudiar, investigar de manera seria y responsable y con el espíritu correcto las escrituras, ¿verdad? Por lo tanto, estos dos elementos no pueden faltar en nuestra vida. El Espíritu Santo y el estudio de las escrituras por parte de cada uno de ustedes. Eso es principalmente lo que tenemos que tener en consideración para no olvidar, ¿no es cierto?, que tenemos que nosotros poner el 50%, que es el estudio, leer literatura, leer libros, y también la oración para que el Espíritu de Dios me vaya abriendo la mente, ¿verdad? Entonces, la última clase hablábamos del propósito, el plan y las limitaciones de de cada escritura o de cada libro. Acuérdense ustedes que hablamos de libros y de cartas que componen la Biblia y que Biblia quiere decir biblioteca, es decir, un conjunto de libros, ¿verdad? Entonces la Biblia es una biblioteca, ¿verdad? Y hablábamos de este novelista, de este patriota norteamericano que fue invitado por una sociedad atea a escribir una novela para una competencia, y él escribe el libro de Ruth y gana la competencia. Entonces él les dice al grupo, de partida rechaza el premio y les dice que si ellos hubieran leído la Biblia en alguna ocasión, hubieran reconocido que esa novelita en realidad era parte de la Biblia. Porque para creer y para no creer tenemos que tener bases. Porque hay gente que dice, ah, no, yo no creo. ¿Y por qué? Porque no creo. No, pues, hay que decir no creo porque y dar argumentos. Para todo tenemos que tener argumentos para tomar tal o cual decisión, para creer o no creer. Tenemos que tener argumentos. Y hablábamos que en realidad el libro de Ruth no es un libro que digamos, oh, qué espiritual este libro, porque Dios habla de Dios, de esto, y en realidad no. Es la historia de una mujer, ¿verdad? Que tiene más que ver con, lo más probable que hace la conexión, ¿no es cierto?,
del rey David y la línea mesiánica de Jesús. Principalmente se cree que el libro fue dejado ahí escrito en la Biblia para este propósito, porque no encontramos en el libro de Ruth ningún tipo de doctrina, ningún tipo de consejo cristiano, no encontramos, es una novela, pero que tiene la finalidad de hacer esta conexión y de demostrar que en realidad Jesús sí era judío y sí venía de esta línea, ¿verdad? Que tanto los judíos exigen, principalmente. Entonces decíamos que el que lee la Biblia rápida y superficialmente puede entender mal el mensaje de cualquier parte de ella, no captando la razón de por qué fue escrita. Hay que considerar que cada escritor tenía sus propias limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Primero, la limitación cultural. Él escribe con la mentalidad de la cultura de su tiempo y escribe para él. Todos los escritores nunca escribieron para nosotros. Ellos escribieron para su tiempo. El que sabía que esta escritura nos iban a servir a nosotros era Dios, pero ellos no lo sabían. Yo estoy segura que Pablo no tiene la menor idea que nosotros hoy leemos sus cartas, no tiene la menor idea. Pero Dios sí, él tenía todo esto presupuestado, ¿verdad? Más o menos, estoy resumiendo, ¿verdad? Y hablábamos un poco de que el libro de Mateo fue escrito para demostrar que Jesús era el Mesías prometido, ¿verdad? Y para desarrollar esto, pone varios detalles ahí que dan a demostrar que Jesús era este Mesías del cual los profetas tanto hablaban. Y cada evangelio decíamos que puede tener ciertas omisiones y que cada relato en los evangelios, aunque sea el mismo hecho, no lo vamos a encontrar nunca igual porque acuérdense ustedes que también decíamos de que no andaba nadie detrás de Jesús con un lápiz y un papel anotando todo lo que él hacía. Hoy eso se puede hacer. Hoy grabamos, es fácil. Pero en ese tiempo no había nada. Entonces, y los evangelios también decíamos que fueron los últimos del Nuevo Testamento que se escribieron, no fueron los primeros. ¿Por qué? Porque cada escritor tuvo que recopilar la historia, empezó a recopilar después que Jesús ya no estaba, a los años después empezaron a investigar, no sé, vino Lucas, el historiador, y tomó tal vez Mateo, que ya estaba escrito, sacó de ahí alguna información, pero el resto le empezó a investigarlo. Todavía quedaban algunas personas tal vez vivas y que conocieron a Jesús personalmente. Y tal vez le fue a preguntar, oiga, ¿usted vio cuando Jesús sanó al paralítico? No, 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 yo no lo vi, pero mi papá lo vio, pero mi papá ya murió, pero él a mí me contó, yo estoy suponiendo que así tiene que haber sido, no hay otra forma, ¿verdad? Entonces usted sabe que cuando eso pasa, cada persona cuenta el relato de cómo lo entendió y lo que se acuerda. Por eso es que hay relatos en los evangelios que, aunque son el mismo hecho, no los cuentan igual. En algunos dice que fueron 2, en otro que fueron 4, en otro que fueron 10, en fin. Así que esos detalles no nos tenemos que enredar en esos detalles. Estoy resumiendo más o menos eh, todo lo que hablamos en la clase pasada. No voy a entrar en el detalle propiamente tal para no demorarnos mucho. Y decíamos que la Biblia en general tiene limitaciones justamente de esto. El contexto histórico del minuto del autor, del escritor, de tal o cual libro, la propia revelación, especialmente que acá dice todo el Antiguo Testamento está sujeto a limitaciones especialmente doctrinales porque la doctrina de la gracia fue revelada en el Nuevo Testamento. Ya estaba en el Antiguo Testamento, pero de manera como sombra, dice, ¿verdad? Oculta. Es Pablo el que trae este Nuevo Testamento y lo trae el Antiguo y lo trae al Nuevo y dice en realidad, cuando el Antiguo Testamento dice esto, en realidad se refiere a esto y que Cristo lo cumplió. Más o menos eso, ¿ya? Entonces, estoy pasando por alto porque esto es más o menos todo lo que está escrito aquí, es lo que yo les estoy resumiendo, ¿ya? Hablamos de la circunstancia histórica que también tenemos que tener, ¿no es cierto?, cuidado, y cuenta el caso
de que le llegó una noticia de uno de los creyentes indígenas, de los cuales él había ido a predicar anteriormente, y este indígena decía que este predicador enseñaba que el hombre se podía casar con su hermana. Entonces estaba muy enojado, decía, ¿cómo este predicador puede predicar eso? Estaba enojado. Y este predicador dice, ¿cuándo yo dije eso? Y empezó a recordar, y se acuerda que él cuenta la historia de cuando Caín consiguió a su esposa, ¿verdad? Y lo más probable es que haya sido algún familiar, tal vez su hermana o su prima, porque no había más habitantes en la tierra. O sea, en ese tiempo fue necesario que así fuese, ¿verdad? Pero eso fue una permisividad de Dios para el momento. No es algo que se siga repitiendo, ¿verdad? Y este varón decía, no, porque cuando usted predicó, usted enseñaba que se podía casar con la hermana, y el predicador nunca dijo eso, solo contó la historia, ¿verdad? Y este hombre entendía de que si Caín lo hizo, todos lo pueden hacer. Él entendió eso, algo que el predicador nunca dijo. Porque a veces, hermano, o sea, ¿se acuerdan que nosotros siempre hemos dicho que los seres humanos vivimos interpretando todo? Bueno, este varón escuchó la predicación y él interpretó que todos lo podían hacer, pero él lo interpretó porque él lo interpretó así, pero no que el predicador lo haya dicho, porque en realidad el predicador nunca dijo eso, ¿verdad? Eh, por eso es importante tener en cuenta todo este tipo de cosas. Más o menos esto es lo que hablamos. Hay que tener entonces en consideración, dice, entonces será conveniente estudiar la vida diaria de los judíos y su ley para entender que hay algunas cosas que los judíos practicaban, pero que no tienen hoy relevancia o que no se pueden practicar el día de hoy. De hecho, hay muchas formas de vida, muchas costumbres que los judíos de hoy tampoco practican, que solamente los practicaban los judíos de ese tiempo, ¿verdad? Y mucho menos lo practicamos nosotros. Entonces también tenemos que tener ojo con eso. Entonces, para comprender el por qué los judíos actuaban de tal o cual forma, es bueno estudiar costumbres judías, el Talmud, los libros apócrifos, que yo siempre les digo, los libros apócrifos, ¿cuáles son? Aquellos que no están en nuestra Biblia y que muchos están en la Biblia católica. Están. Ahora, ¿será malo estudiar estos libros? No, pero no doctrinalmente, no para sacar enseñanzas teológicas, sino que como historia. Como historia son excelente aporte para que nosotros los podamos leer, ¿verdad? Aquí contamos un poco de ejemplos para entender lo que yo les estaba diciendo. Hablábamos de ejemplos, ¿verdad? Son puros ejemplos de lo que yo les hablo anteriormente. Estos son ejemplos. Por eso los paso por alto, ¿verdad? Ok, entonces, nos adentramos ya en la clase de hoy, que es nuestra clase 8, y que la clase 7 dije delante, no, es la clase 8, y que sería nuestra última clase de hermenéutica. Y vamos a hablar un poquito de esto, que es la clave de los dos testamentos. Nosotros tenemos en nuestra Biblia dos testamentos. ¿Qué es un testamento? Una herencia. Alguien le dejó algo a otra persona. El Señor a nosotros nos ha dejado esta herencia. ¿Cuál es esta herencia? La Escritura. Para usted, para mí, para la humanidad entera. Dice, cuando un lector de la Biblia con poca instrucción examina atentamente los dos testamentos, el Antiguo Testamento, 66 libros, el Nuevo Testamento, 27 libros, dice, puede dudar por qué su mensaje es muy diferente y cómo se ajusta a aquel cuadro viejo, la persona de Jesús. Es difícil ver a Jesús en el Antiguo Testamento. A nosotros no nos cuesta tanto porque Pablo hizo toda la labor. Pero si no tuviéramos los escritos de Pablo, nosotros no veríamos a Jesús en el Antiguo Testamento. No lo encontramos en ninguna parte. De hecho, Jesús no se menciona como Jesús en el Antiguo Testamento en ninguna parte.
a menos, dice, de que alguien lo guíe, puede pasar, ¿no es cierto?, mucho tiempo resolviendo esta duda. Y quizás la gente se pregunte, ¿cómo es que estos dos testamentos fueron unidos en un mismo libro siendo tan diferentes? Es verdad, porque son bien diferentes. Entonces, puede haber un conflicto muy grande entre la ley de Moisés y el Evangelio de Cristo. Y ya nos encontramos con muchos términos, como por ejemplo, legalista. Ah, no, este hermano es legalista, ¿se fijan? Y a veces nosotros decimos cosas y no entendemos por qué las decimos, pero a veces tiene mucho sentido. Ah, el hermano es legalista. Pero a veces la gente cuando lo dice no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, por otro lado, dice, los que aceptan la relación entre los dos testamentos pueden tener grandes problemas reconociendo las diferencias entre la antigua ley y el Evangelio, especialmente cuando procuran vivir como cristianos. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias evangélicas el día de hoy, que se confunden las prácticas culturales judías como que nosotros también las tenemos que hacer. Por ejemplo, yo conozco particularmente un hermano que es del sur, no es de nuestra misión, y él no celebra el Año Nuevo nuestro, celebra el Año Nuevo judío. Entonces, para él, eso es espiritual. Pero en realidad, las fiestas son fiestas de la cultura de tal o cual país. Hay mucha gente que dice, no, es que el Año Nuevo es pagano. Todas las fiestas son paganas, hermano. Porque son dependiendo de cómo yo entienda el paganismo. Pero, por ejemplo, hay una secta, los Testigos de Jehová, que no celebran los cumpleaños porque en un cumpleaños mataron a Juan el Bautista. Según ellos, entonces, por esa razón ellos no celebran los cumpleaños. Tampoco celebran las Navidades, porque tampoco ellos ven a Jesús como el Mesías, lo ven como un profeta, ¿no? Entonces, si fuera por eso, nosotros, los chilenos, no tendríamos que celebrar ni el 18 de septiembre. Bueno, ellos, los testigos de Jehová, no lo celebran porque según ellos son ciudadanos de otra patria. Sí, pero nosotros también somos ciudadanos de acá. Y Cristo fue un respetuoso de las leyes terrenales del lugar donde él habitó. Yo no veo a Jesús nunca irse en contra del Imperio Romano, a pesar que tenía muchas razones para hacerlo. El Imperio Romano era opresor, un imperio opresor, pero Jesús pagó impuestos al imperio y pagó impuestos al templo, callado, se sometió a las autoridades. Pablo nos dice que debemos someternos a las autoridades y que tenemos que orar por ellas, ¿verdad? A pesar que el Imperio Romano a Pablo lo terminó matando y lo tuvieron encarcelado cuántas veces. Pero Pablo decía, hay que obedecer, hay que orar por las autoridades. Entonces, a veces muchas personas ponen a Jesús como un revolucionario para ir a protestar y Jesús no hizo eso. Ahora que debemos de decir lo que no nos, lo que estamos en contra, hay que decirlo. Pero no pongamos a Jesús de ejemplo como revolucionario de protestas porque Jesús nunca fue a protestar, jamás. Él vino a revolucionar la religión que los judíos decían llevar muy bien y que llevaban muy mal. Pero en términos ciudadanos, de derechos civiles, Jesús nunca tuvo ningún problema. Él se sometió callado. Entonces, tenemos que tener ahí ojo con eso, ¿verdad? Entonces, mire, un cristiano mexicano le preguntó al autor de este libro una vez que si él ayunaba como parte de su religión. Y este le dijo, cuando yo le dije que no consideraba el ayuno como una obligación cristiana, él respondió, yo ayuno 3 veces a la semana, cuando menos. Y este hombre le pidió su razón y él le dijo que Jesús dijo así, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Dijo Jesús esto? Sí lo dijo.
Entonces, este hombre era su explicación. Si ellos ayunaban 2 veces a la semana, entonces yo pienso, decía este hombre, que yo debo ayunar más veces, porque así yo tendré, mi justicia será mayor. ¿Cómo podemos entender esto? El hombre todavía no tenía porque todavía no venía Pablo para hablar de la justificación, ¿verdad? Pero en realidad cuando Jesús dijo esto, no está hablando de que ayunando se consigue mayor justicia, porque la justicia es por la fe, por medio del sacrificio de Cristo, ¿no? Aunque usted ayune 1000 veces, no va a ser más justo ante Dios. Dios ya lo ve justo porque usted creyó en Cristo, ¿verdad? Entonces, encontramos todo este tipo de confusión. Dice, tan curiosa como era esta razón, este hermano no estaba solo en su confusión sobre el asunto de la justicia. Un gran número de judíos cristianos del primer siglo eran muy inflexibles sobre esto. Hoy en día hay iglesias que insisten en guardar varios puntos de la ley mosaica, lo que yo les decía anteriormente. Aún Lutero, este reformador, dijo y comenta, la ley nos da problemas a todos. Sí, porque todavía es complicado entender cómo entender la ley del Antiguo Testamento con la gracia de Cristo. Eso pues, para nosotros es re fácil entenderlo ahora, pero el trabajo del, del primer siglo que tuvo que hacer Pablo, que tuvo que hacer, bueno, todos los grandes teólogos del minuto fue muy fuerte, hermano, muy fuerte. La razón por qué tenemos esta clase de problemas es que es difícil distinguir entre la interpretación legalista del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, y las promesas de gracia dispersas en todas las escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Miren, hermano, ¿desde dónde nosotros encontramos las directrices para la iglesia? Las directrices para la iglesia no las encontramos ni en Mateo, estoy hablando de directrices doctrinales fundamentales del periodo de la gracia. No la encontramos principalmente en los evangelios. ¿Dónde comienza el periodo de la iglesia? Libro de Hechos. ¿Dónde comienza Nuevo Pacto? Libro de Hechos. Cuando usted está leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está leyendo Antiguo Pacto. Jesús, ¿dónde vivió? ¿Nuevo Pacto o Antiguo Pacto? Antiguo Pacto. Jesús fue un buen judío que cumplió la ley judía. ¿Sí? Entonces, cuando usted quiera tomar ejemplos para su vida, tiene que leer desde Hechos en adelante, no los evangelios, porque los evangelios están hablando de la vida de los judíos en el Antiguo Pacto. Jesús no fue cristiano, fue judío. ¿Me explico? Entonces, cuando no, que Jesús hizo, estoy hablando de costumbres judías, no de doctrina, de costumbres judías. Ah, no, es que Jesús ayunaba tantas veces, costumbre judía. Ahora, ¿es malo ayunar? No, no es malo ayunar. Pero en los propósitos de este hermano que él pensaba que tenía que ayunar más veces que los escribas para ser más justo, era una mala interpretación, ¿verdad? Entonces, doctrina, el nuevo pacto, ¿dónde comienza el nuevo pacto? Libro de Hechos en adelante. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estamos leyendo Antiguo Pacto. Ahí recién se está conformando el sacrificio de Cristo. Recién. Los 4 evangelios son Antiguo Pacto para que no nos perdamos y sacamos ejemplos de costumbres judías para aplicarlas a nosotros que no tienen sentido. ¿Ya? Doctrina cristiana encontramos en los evangelios, hay varias, más bien principios cristianos encontramos muchos, aplicables a toda cultura y a todo tiempo. Pero las costumbres judías son costumbres judías y son de ellos y fueron de ellos, porque ya ni ellos las practican. Entonces ahí es donde a veces tenemos un poquito la confusión, ¿ya? Entonces, para entender correctamente la vieja ley y el Evangelio de Cristo es necesario entender cómo se diferencian los dos, ¿verdad? Y en qué consiste el mensaje de la salvación. Este asunto corresponde justamente a la teología elemental más que a la hermenéutica, pero porque existe tanta ignorancia al respecto, este escritor ve conveniente tratarlo como un aspecto importante
de la interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica nos lleva a entender o a interpretar de la manera más correcta las escrituras. No digo perfecta porque siendo humano ya es imperfección, pero de la manera más acertada las escrituras, ¿verdad? Entonces, si alguien necesita después escribir lo que estoy ahí mostrando, me pide y yo le mando la clase al correo, no tengo ningún problema para que no se cansen ahí, ¿ya? Manita Sara, ni un problema. Me recuerda y yo se la mando. Ahora, que se entienda que la clave de los dos testamentos es Cristo, del cual dan testimonio las antiguas escrituras. Los escribas, que eran los mejores conocedores de las escrituras, reconocían las referencias mesiánicas, aunque no todos. Pero no entendían que el Mesías iba a cumplir y hacía a poner fin a la ley como sistema de religión. Eso es lo que los judíos, era la pelea que tenían los judíos. Ellos, muchos creyeron en Cristo, pero no aceptaban que su ley tuviese que terminar como un sistema de perdón. Les costó aceptar eso. Tampoco entendían que por la gracia de Dios y no por las demandas de la ley, Dios iba a justificar al pecador, porque el judío en su mentalidad, la mentalidad del judío es retributiva, es decir, el judío tenía que hacer una cosa para lograr otra. Esa era su mentalidad, su cultura. Por lo tanto, al judío le costó mucho aceptar que la gracia y que el perdón de Dios en el Nuevo Testamento después de Cristo era gratis. Le costó mucho entender eso, porque en su mente, en su cultura milenaria, ellos siempre entendieron esto como un yo doy para que me den. Así funcionaba. Si no leamos el Antiguo Testamento, ellos tenían que hacer cosas para lograr cosas de Dios, pero porque así Dios lo estipuló en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo las cosas cambiaron, ¿verdad? Entonces, refiriéndose a la conexión entre los dos testamentos, San Agustín dijo, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Esto es especialmente claro entonces con respecto a Cristo. Él es el tema central del Antiguo Testamento, aunque no aparezca claramente al lector, porque claramente no aparece en ninguna parte. En el Antiguo Testamento la verdad evangélica era intimada en las ceremonias de la ley, porque la verdad es que la única forma en que la salvación es ofrecida en todas las escrituras es por la misericordia y la gracia de Dios. El lenguaje de los profetas sobre este tema servía más para ocultar el evangelio que para revelarlo. Sin embargo, hay numerosas promesas evangélicas en los escritos de los profetas, claras, especialmente para los que conocen y creen en el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque mediante las ceremonias ellos reconocen y hacen cosas para recibir esta gracia, este perdón, si no veamos los sacrificios, ¿verdad? Entonces, para los que vivían bajo el viejo sistema legal, el gran problema era cómo se justificaban delante de Dios. Job ya lo decía. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si hacía la pregunta. No tenía respuesta. Muy temprano Dios ya había hablado por medio de Moisés. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos. Aquí hay una exigencia. Ustedes tienen que andar derechito con la ley, la tienen que cumplir para que puedan hallar gracia a mis ojos, ¿verdad? Ustedes tienen que cumplir la ley. Entonces, la ley requería obediencia perfecta y cumplimiento de sus detalles, y aparentemente ofrecía la salvación como el premio por una vida perfecta. Eso es lo que a veces la gente le cuesta entender, este tema del regalo de Dios. ¿Se han fijado ustedes que a veces los papás le dicen, si tú te sacas buena nota, yo te hago un regalo a fin de año? Bueno, eso no es un regalo, eso es una recompensa, porque el regalo tú lo das con o sin merecimiento, lo das igual. De hecho, la gracia de Dios es un regalo que nosotros no merecemos. Eso es un regalo. Cuando tú le ofreces algo a alguien a cambio de que haga una cosa, eso no es un regalo, eso es una recompensa, ¿verdad? Es distinto. Por eso es que a veces nos cuesta entender el tema de la recompensa y del regalo de Dios, también nos cuesta entender.
Entonces, como nación, los judíos entendieron mal el propósito de la ley y procuraban salvarse cumpliendo todos sus requisitos, porque el propósito de la ley iba más allá. Pero como parte esencial de la ley había provisión para el perdón del pecador. Eso sí, este perdón se verificaba por medio de la ceremonia de los sacrificios de animales, en los que se requería la muerte de ellos y que su sangre fuera derramada sobre el pecador y sobre el altar. Y aquí quiero hacer un alcance. Hermanos, amados, la sangre de Cristo no sirve para librarle a usted de enfermedad. La sangre de Cristo no sirve para librarle a usted de cualquier cosa. Porque a veces nosotros decimos, no, a mí me cubre la sangre de Cristo, yo estoy cubierta. La sangre de Cristo solo sirve para perdón de pecados, nada más. Entonces a veces utilizamos la sangre de Cristo para todo. No, me decía una persona ayer, yo no me cuido en esto porque a mí me cubre la sangre de Cristo. Yo le decía, pero ¿por qué la sangre de Cristo te va a librar de enfermedades? Si la Biblia dice que Jesús y Dios lo establece claramente, la sangre será para expiar, para redimir, para perdón de pecado. La sangre de Cristo solo sirve para limpiarnos de pecado y nada más. No la usemos para otra cosa porque no sirve para otra cosa, ¿verdad? Ella me decía, es su opinión. No, no es mi opinión, es la Biblia, ¿verdad? Es la escritura que Dios lo dice claramente. Yo no veo a Jesús en ninguna parte eh, orando o limpiando a alguien con la sangre, no lo veo, ¿verdad? Entonces, cuando ellos ofrecían este sacrificio, el perdón era real, aunque les era dado a través de una ceremonia, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente. Sin embargo, aquellos sacrificios y todo el sistema ceremonial se había preparado por el Señor para exhibir el plan de Cristo, el que nosotros conocemos hoy. Entonces, la sangre de aquellos sacrificios era típica o simbólicamente profética de la sangre de Cristo, el cual fue, según Juan, el Cordero de Dios. ¿De dónde nosotros sacamos esta figura de decir que Jesús es el Cordero de Dios de los sacrificios del Antiguo Testamento, verdad? Entonces, hasta donde le fue posible, David, por su posición en la historia, comprendió que el plan divino de la salvación dependía del perdón del pecador. En el Salmo 32:1 escribió, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Aquí la sangre de Cristo se usa para cubrir ¿qué cosa? Pecado, ¿verdad? Y ya Romanos, Pablo nos decía en Romanos, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque el hombre que ha creído en Cristo ya está justificado y ya está cubierto su pecado por la sangre expiatoria del sacrificio de Jesús, ¿verdad? De manera que cuando aún la mayoría de los antiguos mal entendía el plan de Dios sobre cómo justificarse en el antiguo pacto, principalmente los profetas, que no tenían la revelación que hoy tenemos nosotros, lo entendían solamente hasta cierto punto. La verdad es que la ley misma, con todas sus ceremonias, con sus tipos, símbolos, instituciones, profecías y promesas, testificaba del evangelio que había de venir mucho antes de ser revelado la enseñanza de Jesús y la predicación de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, era figura, como dice Hebreo, era sombra de lo que había de venir más adelante. Con la venida de Cristo y el Evangelio y su más completa explicación en la enseñanza apostólica, vemos el fin del antiguo pacto, algo que a los judíos les costó mucho entender y que hoy la mayoría de los judíos no aceptan porque la gran mayoría de los judíos no acepta a Jesús como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de Jesús explicó primero cómo debía observarse la ley. Jesús lo explica porque Jesús observó y guardó la ley judía, como buen judío que era, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo intimaba que el sistema mosaico había de caer en desuso a causa de sus faltas. Hebreo ya dice que era un sistema que no era perfecto porque nunca pudo cambiar el corazón del hombre. La ley no cambiaba los pensamientos, el corazón de la persona. Porque ¿qué hacían los judíos? Iban una vez al año
a ofrecer sacrificio por los pecados de todo un año. Salían y seguían pecando y al otro año iban de nuevo, ¿verdad? Era como era un ir y venir, un ciclo que nunca terminaba. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Cambia la mentalidad de la persona, ¿verdad? Entonces, durante los primeros años de predicación apostólica, los apóstoles mismos enfrentaron dificultades por el conflicto que veían entre los dos sistemas religiosos. Y ya, si usted lee el libro de Gálatas, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque muchos judíos que se hicieron cristianos, ellos pensaban que todavía tenían que seguir guardando la ley. Y por eso que Pablo les habla en el libro de los Gálatas y le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu vais a acabar en la carne. En este caso, la palabra carne tiene que ver con la ley de Moisés, no con el pecado del cuerpo, ¿verdad? Está diciendo, ¿por qué vas a seguir guardando la ley si Cristo cumplió la ley y tú solo ahora tienes que creer? Esa era la discusión que Pablo tiene con la iglesia de los Gálatas, porque había muchos que se metieron en la iglesia a enseñarle a los cristianos de que tenían que podían ser cristianos, y que tenían que seguir a Cristo, pero que tenían que también seguir guardando la ley. Y ahí está la discusión, ¿verdad? Y eso es lo que a veces pasa en muchas iglesias evangélicas que tienen muchas costumbres judías y mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo y hacen cosas como, por ejemplo, en las marchas para Jesús, muchos hermanos se visten de sacerdote y salen con el arca, algo que no tiene ningún sentido, porque ya todo eso ya fue. Los judíos de hoy eh, tampoco lo hacen, ni los judíos creyentes no lo hacen, porque eso ya pasó. Si Cristo terminó con todo eso, estamos en un nuevo pacto, no en el antiguo. Entonces salir a la calle disfrazados de sacerdotes con un arca y tocando el chofar, no tiene ningún sentido. Y yo conozco a una persona que es judío y que es creyente en Cristo y él le da vergüenza. Dice, yo no entiendo. Y los judíos se burlan de los evangélicos que hacen esto porque no tiene sentido. Porque ni los judíos lo hacen y los evangélicos lo hacen. Jesús no lo hizo. Él no lo hizo. Entonces, ahí tenemos que abrir un poquito la mente, ¿ya? En nuestros propios tiempos, dice, la falta de enseñanza sobre este asunto ha permitido que muchos cristianos caigan hoy lo que estábamos hablando, ¿verdad? En estas prácticas que no son más espirituales y que tocar un chofar para los judíos tiene todo un significado. Cada sonido del chofar es un mensaje. Es como cuando los militares están en guerra y tienen un sonido para retirada. ¿Se han fijado? Tocan la trompeta, hay uno que está especialmente dedicado a eso. Cierto sonido le indica a toda la tropa que tienen que arrancar, que tienen que retirarse. Hay otro sonido que sirve para levantarse, que es el toque de Diana, para levantarse. Hay otro sonido que sirve para ir al ataque. Puros sonidos que son distintos. El chofar son mensajes. Entonces, cuando uno toca un chofar y no entiende los mensajes, no sirve. Y los judíos de hoy tampoco lo usan. No lo usan. El intérprete bíblico entonces y el predicador del evangelio deben esforzarse para entender la imperfección y la naturaleza temporal de la ley. Sirvió para un tiempo, así como la diferencia entre la ley interpretada con legalismo, lo que estamos hablando, y las promesas de tipo evangélico que encontraron en ella los antiguos creyentes. Debemos observar especialmente el estilo característico del antiguo pacto, que tiene que ver obviamente con el lenguaje, con la escritura, con el idioma, ¿verdad? Aparentemente era ofrecida la salvación como premio por cumplir ciertas obras. Esto se debía al hecho de que la doctrina de la justificación por la fe no había sido revelada todavía y al hecho de que las buenas obras aceptables delante de Dios son el fruto de la fe, pero no la base de la justificación. Dios lo que realmente prometía la salvación sobre la base era en relación con la obediencia. Lo que Dios quería era la obediencia de los judíos, ¿verdad? Eso hubiera sido entonces, dice, Dios realmente no prometía la salvación sobre la base de esta perfección de la ley, porque Dios sabe
el hombre no es perfecto y nunca lo iba a hacer. Lo que él buscaba era la intención de obedecerla, de esforzarse por obedecer. Pero tampoco Dios quiso que su pueblo cayera en una trampa verbal. Al mismo tiempo, el intérprete puede caer fácilmente en el error de pensar que hubiera en realidad, dice, en aquella época una salvación por las obras, aun cuando es justificado por la fe en esta época evangélica. Y muchos piensan que entre el libro de Romanos y Gálatas, el apóstol Pablo se contradice, porque en Romanos habla de la salvación por fe, pero en Gálatas habla mucho de las obras, y también en Santiago. Pero en realidad lo que está diciendo estos libros, está diciendo, ¿saben? En realidad lo que a Dios le importa es la fe que tú tienes en lo que tú has creído. El creyente no se salva por obras, pero el creyente tiene obras porque ha sido cambiado y transformado, ¿verdad? El creyente debe tener obras, no para salvarse, sino que porque es salvo, tiene obras. Si alguien no tiene obras, hay que orar por esa persona. Entonces alguien dice por ahí, Dios no más sabe si yo soy creyente. No, todos podemos saber quién es o no creyente por sus obras. La Biblia nos dice. No para juzgarlo, no para condenarlo, para orar por él, para conversar con la persona, para llevarle al verdadero arrepentimiento. Pero sí nosotros podemos saber quién es o no salvo, ¿verdad? La verdad es que Dios ofrecía la salvación a los que le obedecían con un corazón sincero, porque en aquella obediencia, en el esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, había fe en él. El cumplimiento de la ley fielmente y de corazón incluía el reconocimiento de Dios, la fe en su palabra y la aceptación de la promesa, ¿no es cierto?, de salvación. Se debe notar también el carácter progresivo de la doctrina bíblica. Acuérdense que siempre decimos que la revelación de Dios es progresiva. Parte de poquito en el Antiguo Testamento y de a poquito Dios se va revelando cada vez más hasta su máxima revelación, que es Cristo. Decíamos que hoy Dios no revela nada. La revelación está completa, porque si Dios tuviera algo nuevo que revelar, tendría que revelar algo mayor que Cristo. ¿Y habrá algo mayor que Cristo? No hay, ¿verdad? Entonces lo que hoy hay es la iluminación del Espíritu Santo para entender una verdad que ya estaba revelada, pero que yo no la había entendido o no la había descubierto. Entonces cuando alguien dice, Dios me reveló en la Escritura esto, no, no te lo reveló, te iluminó para que lo entendieras, ¿verdad? La ley fue la primera revelación sistemática de la voluntad de Dios. Los profetas explicaron su sentido interior para la nación hebrea. Cristo la hizo aún más clara en su Sermón del Monte, dando nuevas enseñanzas al respecto. ¿Se acuerdan que dice, Jesús siempre decía, la ley dice, pero yo os digo? Ya, tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Después de su resurrección y glorificación, guió e iluminó las mentes de sus apóstoles con su espíritu. E iluminó, ¿se fija en la palabra? Iluminó, no reveló, ¿ah? La mente de sus apóstoles con su espíritu. Lo mismo que Dios hace con usted y conmigo, iluminar nuestra mente para entender las revelaciones de Dios. Entonces, eran capacitados para predicar con claridad el perdón de pecados para los pecadores arrepentidos sobre la base de su fe en la muerte de Cristo. Es decir, había que poner la fe ahora en este nuevo Cordero. Ya no era del Antiguo Testamento, sino que ahora tenemos un Cordero que era perfecto. Y como fue perfecto, ya no se necesitan más corderos. Cristo cumplió la ley, se presenta ante su Padre y ofrece un sacrificio ahora perfecto, pero por toda la humanidad. En la epístola encontramos, dice, más explicación del Evangelio junto con las obligaciones cristianas. Pablo en las epístolas es como un verdadero instructivo para las iglesias, en todo sentido, ¿verdad? Definía, dice, y el nuevo tema de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Allí aprendemos cómo enseña, guía y fortalece a los creyentes
para que puedan cumplir la voluntad de Dios con más efectividad. En el último libro de la Biblia encontramos en algún detalle la esperanza de un nuevo mundo que será gobernado según los principios del Evangelio, no de la ley, ¿verdad? ¿Dónde? Apocalipsis, es el último libro. Leemos también del extendimiento del mensaje de salvación en todo el mundo, que ya en Hechos se dice, hasta lo último de la tierra, y del reino futuro de nuestro Señor Jesucristo. Usando entonces esta clave de los dos testamentos, el intérprete podrá leer y entender el mensaje bíblico con mayor exactitud. En Cristo y el Evangelio verá la única explicación satisfactoria de las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Y para ir terminando, vamos a hablar de esta hermenéutica especial, que es amplia, pero yo solamente puse algo puntual acá, que dice que hubiese sido mejor llamar a esta parte formas especiales de lenguaje y problemas bíblicos. De importancia, entre estas son las muchas variedades de lenguaje figurado. Pero para conservar la terminología tradicional, dice, he usado la división acostumbrada de la materia. Entonces, ¿qué cosa es el lenguaje figurado? Una definición sencilla diría que es el uso de las palabras en algún sentido no usual o no acostumbrado. Una guía para la buena escritura dice que la figura literaria es una manera de expresar alguna idea en términos de otra que tenga una semejanza a la primera, real o imaginada. El lenguaje figurado es un término más amplio que incluye una gran variedad de formas literarias. Estas formas serán examinadas, dice, en capítulos separados, que yo no la voy a ver porque eso ya es como para hacer tarea, y es muy amplio, pero vamos a ver algunos ejemplos. Este doctor, que era el primer presidente de la Columbia Bible College, dijo que en uno de sus viajes comenzó a conversar con su compañero de asiento. En un momento dado, el hombre le preguntó, ¿no es verdad que la Biblia contiene mucho lenguaje figurado? A lo que este varón le dijo que sí. Entonces este hombre le dice, yo siempre supe que la Biblia contenía errores y muchas cosas que no son verdad. Pero lo que este caballero no sabía era que confundía el lenguaje figurado con la mentira, con la falsedad. El lenguaje figurado no es mentira, son realidades expresadas con otras palabras, ¿verdad? Las dos cosas no tienen nada en común. Usamos el lenguaje figurado en nuestro diario hablar, sin ningún propósito de engañar a nadie. Los escritores de la Biblia lo usaron de la misma manera. En un sentido, todo lenguaje figurado, y es verdad. Cada palabra está compuesta de uno o más sonidos que, según la costumbre del idioma, son figuras o símbolos de alguna idea. Las letras individuales son símbolos de sonidos, y tanto las palabras escritas como las habladas son símbolos de la realidad a la cual representan. Por ejemplo, la palabra casa simboliza el objeto que representa. La casa es la realidad. La palabra escrita y hablada son figuras de esta misma realidad, de la casa. Por esto podemos afirmar que todo lenguaje es figurado, porque a lo mejor, hermanos, en la antigüedad, en el primer lenguaje, para decir casa se decía de otra forma, no sabemos. Y ya nosotros vemos que en distintos idiomas, en cada idioma, casa se dice distinto, porque son, de alguna manera, son todos lenguajes figurados, porque son figuras, son símbolos, son monitos las letras que tienen sus rayitas, sus puntitos, ¿verdad? Que nosotros entendemos como nuestro alfabeto, como nuestra forma de entender para poder conectarnos, ¿verdad? Para poder entendernos. Pero esto no es lo que queremos decir aquí cuando hablamos del lenguaje figurado. En las culturas modernas, las palabras escritas y habladas representan la realidad, y este uso normal de ellas lo llamamos entonces lenguaje literal.
Si usamos la palabra casa en otro sentido, sin darle el sentido de una casa literal o real, la estamos usando figuradamente. Vamos a ver un ejemplo para aclarar esta idea. Por ejemplo, si hablamos de la casa de David, no damos a entender la casa donde él vivía, un edificio, una estructura, una carpa, no. Sino estamos hablando de la familia. Aquí estamos usando la palabra casa en un sentido figurado. ¿Me explico? Entonces, a veces nosotros y todo el mundo utilizamos mucho el lenguaje figurado. Siempre lo estamos usando. ¿No es cierto? En este caso dice la figura es una metáfora. ¿Ya? Las figuras literarias se usan comúnmente para dar efectos especiales al lenguaje, para introducir una idea novedosa o para darle más fuerza al mensaje, para comunicar cierto matiz del significado, para darle belleza a una oración, para suavizar en algunos casos algún pensamiento y hacerlo más aceptable. Hay muchas razones por las que porque las usa el que habla, es decir, Pablo en alguna parte dice, cuando da instrucciones en Corintios de la cena, dice que le está hablando a los corintios, le dice que estaban haciendo la cena de mala manera porque abandonaban a sus hermanos. Entonces les dice, y como ustedes hacen mal esta práctica, por eso que entre ustedes hay muchos enfermos y muchos duermen. Aquí hay una figura literaria, se llama eufemismo, para suavizar una frase, y eso lo vamos a ver más ratito. En realidad, cuando aquí dice muchos duermen, en realidad la palabra es muerte. Muchos están muertos. Aquí figura literaria, Pablo, para hablar de algo que es fuerte, para decirle en realidad por la causa de ustedes, muchos aquí murieron. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, fuerte, ¿ya? Las categorías de lenguaje figurado son muy variadas, vamos a ver algunos ejemplos nomás, que cada tipo tiene su propio nombre y característica y vamos a ver algunos ejemplos. En Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Y está hablando, ¿no? En este caso, de una metáfora, ¿verdad? ¿Y qué es la metáfora? La metáfora es indica la semejanza entre las dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. En este caso, estamos hablando, ¿no es cierto?, que Jesús está diciendo, vosotros sois como una luz para el mundo. Cuando nosotros encontramos que en una oración podemos meter la palabra como, estamos haciendo una comparación, es una metáfora, ¿verdad? Entonces, en Juan 1:7 dice el apóstol, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La luz es símbolo de entendimiento y rectitud. Al decir luz en lugar de la realidad espiritual, esto se llama metonimia. ¿Y qué es una metonimia? Metonimia es el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera. Por ejemplo, aquí nos dice, un poquito que se me perdió un poco el... Aquí dice, si andamos en luz, aquí está la palabra, como Él está en luz. Y ahí encontramos la sugerencia, ¿verdad? Al decir luz en lugar de la realidad espiritual. En el Salmo 169 dice David, mi carne también reposará confiadamente. La referencia es a la resurrección de Cristo, según Hechos 2:31. Por supuesto dice que aquí habla de la resurrección de todo su cuerpo y no solamente de su carne, porque en sí la carne no significa los huesos, el cabello, las uñas, en este caso no. A esto se llama una sinécdoque, que es cuando el escritor dice apunta una parte por el todo o el todo por una parte. Es decir, cuando él dice mi carne, no es que se refiera solamente a su carne, exceptuando todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Esto se llama sinécdoque,
¿verdad? Job dice, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Sus amigos estaban tan seguros de tener la razón y de que Job estuviera equivocado, que Job usó esta manera de llamarle la atención a lo absurdo de sus palabras. Esto se llama ironía, queriéndole decir, claro, ustedes son tan inteligentes que cuando ustedes se mueran no va a quedar ningún inteligente aquí. Van a quedar todos medio con problemas mentales porque ustedes son, esto se llama, ¿para qué la vamos a explicar si todos sabemos lo que es una ironía? Pablo usa mucho la ironía. En alguna parte dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Eso es una ironía. Pablo usa mucho la ironía. En segunda de Samuel, David exclama a su hijo muerto, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que me muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Y David no se imaginaba que Absalón le pudiera oír. Esto se llama apóstrofe, cuando uno le habla a una persona muerta como que si estuviera. Pero esto es en la Biblia es una figura literaria solamente. Muchos usan esto para decir que en realidad los muertos no se van al tiro, sino que el espíritu queda ahí y que por eso que se le puede hablar, utilizando esta parte de la escritura como que si fuera real, pero nosotros sabemos que no es así. Esto se llama apóstrofe. Y ya nos encontramos con esto que lo habíamos visto, ¿no es cierto? Dice el acto sexual, la cohabitación se expresa de varias maneras en la Biblia. En Génesis, Jacob se refiere al pecado que cometió su hijo Rubén, diciendo, subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Pero en la versión popular lo dice más claramente. Deshonraste mi cama al acostarte con mi concubina. Aún así, las dos expresiones son eufemismo porque lo que él está diciendo, tú te metiste a mi cama y tuviste relaciones sexuales con la concubina que era mía, no era tuya. O sea, es fuerte también. Por eso que el autor usa estas palabras para suavizar y decir algo que en realidad es fuerte, ¿verdad? Y con esto, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros leamos la escritura, tratemos de ir investigando un poquitito este tema de las figuras literarias para no utilizarlas literalmente. Aquí está el lenguaje literal y el lenguaje figurado. ¿Qué habrá querido decir cuando dijo esto? ¿Será literal o figurado? Y ahí tenemos que nosotros comenzar a investigar para no caer en prácticas que en realidad no tienen ningún sentido para nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, esto da para mucho, pero yo he querido darles todas estas clases para tener un poquitito más de claridad y tal vez a ustedes motivarles a que estudien, a que podamos tener estudio y poder entender un poquito más y de mejor manera las escrituras. Así que con esto hemos concluido con nuestra clase de hermenéutica y ya en mi siguiente clase estamos viendo ahí con el hermano Luis lo que vamos a seguir tocando. Así que espero que Dios les bendiga, espero haber sido de bendición para ustedes y que la enseñanza de la escritura nos ayude a crecer en el Señor. Así que, hermano Luis, le entrego a usted. Dios les bendiga. Gracias por su asistencia. Muchas gracias, hermana Gloria. Gracias a todos. Esto nos motiva a volver a leer la Biblia, a releer la Biblia, a ver dónde tenemos dudas, a ver si estamos interpretando bien los pasajes. Gracias, hermana Gloria, por esto. Les quiero recordar que esto está grabado. Si alguien lo necesita, me lo puede pedir. Todas las clases, las 8 clases de mi hermana Gloria de hermenéutica, están grabadas. Así que pronto, probablemente la próxima semana, viendo cómo está la hermana Ivonne, vamos a retomar el tema del discipulado número 2 para todos los que están siguiendo los discipulados, ¿ya? Y también vamos a ver cómo continuamos con las clases generales. Contarles que esta semana tenemos nuestra reunión de miembros, así que lo invitamos a todo el día viernes a las 8, hágase ese tiempito, vamos a tener una reunión de miembros el día viernes a las 8 de la noche. Y invite a los que usted conozca por ahí, porque a veces no todos leen los WhatsApp, no todos leen los mensajes. Este viernes va a haber reunión de miembros con el pastor Carmona. En este ratito ahora vamos a hacer la transmisión de evangelismo. Si usted tiene un invitado, recuerde enviarle el link
Vamos a estar todos ahí atentos y si puede usted también, si ve a alguien conectado, escríbale, salúdelo. Así que eso es lo que viene ahora. Y en la tarde tenemos nuestra reunión como todos los domingos a las 6 de la tarde. Luis, Así que, te pregunta ahí entonces si el viernes no hay reunión de oración. va a haber reunión de miembros, no va a haber oración. Ok. Y probablemente podemos orar un rato y después seguir con la reunión de miembros. No sé cómo lo va a abordar el pastor Ramón. Así que Dios les bendiga y saben también que sus ofrendas las pueden hacer llegar a través de nuestra hermana Ivonne. Así que respecto al retorno al templo, estamos orando por eso. Estamos orando. Lo importante es que si retornamos al templo no tenga temor. Nosotros vamos a ver la forma de transmitir, ya sea las clases por Zoom o los cultos por Facebook Live, y estamos trabajando también para que todos sigan conectados. Así que el Señor les bendiga. Pastora, ¿puede orar para bendecirnos? Está muteada. A ver si... ¿No? El micrófono. Ya, hermana Gloria, usted misma gánese la bendición ahí. Amén. Le damos gracias, Señor, por este día, porque usted nos ha permitido primeramente tener un nuevo día de vida, Señor, y le agradecemos por eso, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha protegido, nos ha guardado, también a nuestra familia, a nuestros hermanos. Bendiga a cada uno de mis hermanos que ha participado, motive usted a cada uno de mis hermanos a seguir participando y bendiga grandemente el culto que más rato se va a mostrar en Facebook. Bendiga a cada hermano, cada hermana y a cada invitado. Usted bendiga a cada uno de ellos. Bendiga y use grandemente a mis hermanos que van a transmitir. A todos usted los use grandemente, Señor, para la gloria de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden abrir el micrófono y despedirse. Chao. 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 Chao, hermano Eben. Hermano Eben, hermana Estrellita. Hermana Estrella, hermana Mónica. Bendiga a todos. Karen, hermana Luisa Ever. Chao, bendiciones. El gran Marco Morales está bien. Chao, Simsi, Claudio. Dios les Chao, bendiga. Mauri. Chao, hermana Ciencia. Chao, igual. Hermana Ilse. Chao a todos. Chao, chao. Chao, Evelyn. Nos vemos un ratito más. Hermano Álvaro, Dios le bendiga. Nos vemos. Hermano Julio, bendición. Ilse, un abrazo, Ilse. Dios te bendiga. Dios le bendiga, Hermana hermana Claudia, Gloria. bendiciones. Siga Chao, tejiendo. Gloria. Oh, sí. Tengo que llevar los gorros, no sé cómo. A ver si